Muy buenos días a todos, estamos nuevamente en nuestro culto de domingo en línea, quizás distinto, nuevamente en nuestros hogares, ya que Osorno entró a cuarentena nuevamente. Así es, pero como hemos hecho a través de todos estos domingos, no es una excusa para no poder reunirnos a través de las redes. Y por lo tanto, a pesar de que estamos en cuarentena, a pesar de que volvimos a estar así, probablemente vamos a seguir avanzando 2 pasos, retrocediendo 3, pero la idea es que sigamos alabando a Dios, sigamos alabando al Señor. Y también queremos hoy día, en un culto que va a estar enfocado también en una prédica, que va enfocado a lo que son los pensamientos, para que podamos reflexionar en ello, vamos también a recordar un video que presentamos hace harto tiempo, donde hacíamos referencia a el autocuidado que debemos tener como ciudadanos en cuanto al COVID-19. Así que vamos a verlo. Hola, soy Axa y hoy quiero contarte algunos consejos sobre cómo podemos cuidarnos contra el coronavirus. Probablemente ya has escuchado o has leído en internet de cómo prevenir el lavado de manos, el uso de la mascarilla y también el distanciamiento social. Pero no sé si sabes si lo estás haciendo de la manera más correcta. En el caso del lavado de manos es súper importante de que cuando inicies este procedimiento, primero mojes tus manos con agua. Después de esto incorpores el jabón y frotes tus manos por más o menos 30 a 40 segundos. No olvidando pasar también entre los dedos y debajo de las uñas, que es donde también se acumula una gran cantidad de microorganismos. En el caso del alcohol gel, es súper importante que tus manos se mantengan limpias, libres de suciedad, como el polvo, la tierra, restos de comida, grasa, entre otros. El uso de la mascarilla. Es súper importante que cuando uses la mascarilla la uses de la mejor forma correcta. Para eso siempre debes mantener boca y nariz dentro de esta y evitar manipularla. En el caso que por error te hayas pasado a rascar sobre la mascarilla o te hayas tocado la cara, es importante que después de esto siempre laves tus manos con agua y jabón o con alcohol gel. Para retirarla es súper importante que la saques desde las tiritas que van en las orejas y la elimines si es desechable en el tacho de la basura. Y en el caso que sea de género reutilizable, una vez que ingresas a tu casa, la lavas con agua y jabón de forma inmediata. El distanciamiento social. Esta es una de las cosas más importantes para prevenir la transmisión del coronavirus. Por eso, cada vez que tengas que salir por fuerza mayor desde tu casa a otro lugar o a tu lugar de trabajo, es importante que mantengas el distanciamiento mayor de 1 metro con otra persona. De esta manera vas a prevenir enfermarte. El uso de guantes. Esta es una medida que muchas personas no la saben utilizar y en el fondo podría generarles una falsa seguridad. Por lo tanto, es importante que sepas que si vas a usar los guantes porque es estrictamente necesario, los uses de la forma más correcta. Por ejemplo, si vas a utilizar los guantes para ir al supermercado, es importante que no manipules nada extra como objetos personales, celular, tarjetas de crédito, cuando estés dentro del supermercado. Y una vez que salgas del supermercado, inmediatamente te los quites y te laves las manos. Con alcohol gel es una buena alternativa. En el caso que te hayas olvidado y estabas en el supermercado tomando las cosas y pasaste a tocar tu celular o te llamaron por teléfono, es importante que al llegar a la casa desinfectes de igual manera el celular o lo que hayas tocado con alcohol. Estas son algunas medidas para prevenir las infecciones y mantener una buena higiene. Pero debemos recordar que también existen medidas para mantener una buena higiene espiritual. Una de estas es orando a diario. La Biblia dice en el Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu nuevo dentro de mí. Leyendo la palabra, el Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Es por esto muy importante que tengamos un tiempo diario de la lectura de la palabra de nuestro Señor, con la que nos vamos a nutrir diariamente, poniendo en práctica sus mandatos. En Mateo 7:24 dice la palabra, por lo tanto, todo el que me oye y pone en práctica esta palabra es como un hombre que construyó su casa en la roca. Entonces, hermanos, como cristianos, nosotros sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Les animo a seguir estos consejos y aprovechar este tiempo de compartir en familia, de buscar la palabra del Señor y también de cuidarnos, con todas las medidas tanto físicas como espirituales para prevenir también el coronavirus y cada día crecer más en la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga.
Estamos de vuelta. Creo que conocidos los actores que salían ahí en el video. Ni porfiado alguno. Sí, bien porfiado algunos. Pero en realidad este video es un ejemplo nomás de lo que deberíamos hacer todos los días hasta que probablemente se encuentre la solución a este virus, la vacuna. Así que no se olviden lavarse las manos, de respetar la distancia y salir solamente a lo estrictamente necesario. Así es. Ahora vamos a dejar unas canciones que prepararon también nuestras hermanas de nuestra iglesia, de la Iglesia Wesleyana a nivel nacional, ya que ayer estuvimos en nuestra convención Movilízate 2020 desde casa. Así que voy a dejar a nuestras hermanas para que ustedes también alaben desde su casa al Señor. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar.
presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. Eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey. Estamos de vuelta, hermosas canciones de nuestras hermanas, qué lindos los talentos también que hay en nuestro ministerio, en nuestra iglesia, así que nos gozamos también por eso. Ahora vamos a leer un versículo bíblico que se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 16. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Qué linda palabra, ¿no es cierto?, de nuestro Señor, y que siempre nos alienta a vivir una vida recta, a vivir una vida, ¿no es cierto?, en comunión con Él. Ahora vamos a dejar también un tiempo que hemos dedicado gran parte de nuestros domingos en línea, que es también orar, ya que nosotros como cristianos creemos en la oración, creemos que el Señor responde a las peticiones. En primer lugar vamos a orar también por fortaleza para las naciones, ya que todas las naciones están viviendo este virus de manera distinta. Hay algunos países que tienen mucho menos recursos
¿no es cierto?, que otro, y la pobreza ha aumentado, la cesantía ha aumentado, no solamente por el tema de que ha afectado la salud de las personas, sino que también económicamente. Oramos también para que el Señor pueda obrar también en la vida de las autoridades, para que ellos también puedan poner todo su conocimiento y Él pueda orientarlos, que las autoridades se vuelvan a ti, porque sabemos que una persona que cree en Dios, que confía en el Señor, las cosas son totalmente distintas, porque las acciones van a ser diferentes, porque no se confía en la persona, sino que confiamos plenamente en Él. Oramos también porque en nuestra nación se viene ahora el 25 de octubre el plebiscito. Oremos por las personas para que haya paz también en la vida de cada uno de los votantes, de las personas que no pueden ir, que van a estar en sus casas, y que no haya violencia, que sea cual sea el resultado de este plebiscito, la gente pueda tomarlo con tranquilidad, porque vivimos en un país democrático y esperemos que se pueda, ¿no es cierto?, unir más nuestra nación, que no hayan rivalidades, pueden haber diferencias de opiniones, pero también debemos aprender a respetarnos. Y por último, vamos a orar para que nuestro pueblo como cristianos nos podamos unir en el Señor. Sabemos que nosotros creemos en un Dios poderoso y tenemos que estar todos juntos, unidos, para que oremos por las personas, oremos por nuestros mismos hermanos. Así que esas van a ser las peticiones del día de hoy, para que puedas orar también. Súper, súper. Sí, tal como decía Axa, la idea es que como familias conectadas todos los domingos tengamos este momento de reflexión donde podamos participar todos en esta enseñanza que nos dejó Cristo cuando estuvo acá en la tierra, ¿cierto? Y que podamos darle las peticiones a nuestro Dios Padre, ya sea en aflicción, ya sea en nuestra felicidad, en todo momento podamos adorar también a través de la oración a nuestro Señor. Les voy a invitar a que podamos reunirnos, obviamente en las casas, podamos cerrar los ojos y podamos orar por estas peticiones que ya fueron presentadas en este momento. Cerremos los ojos. Amado Dios, en esta hora, Señor, queremos entregar un agradecimiento, primero que nada, a ti, Señor, por permitirnos estar vivos, Señor, por permitirnos poder conectarnos a través de las vías en línea, Señor, en este culto, Señor, que se ha hecho frecuente, donde los esperamos cada domingo, donde podamos escuchar alabanza, podamos también escuchar palabra que tú nos entregas cada día. Señor, usted ha sido nuestro gran profesor en cuanto a lo que es la vida, Señor, y a cómo tenemos que ver a este mundo, Señor, que nos rodea, tanto la parte familiar, la parte laboral, como también nuestra parte personal. Amén. En esta hora, Señor, queremos pedirte porque tú puedas dar fortaleza en el espíritu, Señor, fortaleza en los pensamientos, fortaleza en la actitud de todas las personas que están pasando por este problema que es el coronavirus, Señor, y sabemos que el mundo ha vivido un periodo de inestabilidad, sabemos que hay muchos conflictos en los países, tanto sociales como políticos, económicos, Padre, tú puedas dar fortaleza a las personas que a veces no tienen tantos recursos, Señor, que son los más afectados por esto, Padre. Hazte presente ahí, hazte presente con tu Espíritu Santo, Señor, para que puedan sentir tu compañía y tu fortaleza, Señor, en el Espíritu, porque tú, Señor, nos sostienes, tú, Señor, eres el Dios que nos respalda en cada momento. Queremos pedir también, Señor, por nuestro país, especialmente por este proceso de plebiscito que vamos a vivir en unas semanas más, Señor, que tú puedas obrar, Señor, para que todo este proceso se dé con calma, se dé con paz, Señor, sin violencia, Padre, y podamos escucharnos los unos con los otros, Señor. Sabemos, Señor, que hay opiniones diferentes de ver la vida, hay opiniones diferentes, Señor, de cómo podemos enfrentar algún problema, pero sin lugar a dudas, Señor, las cosas positivas de este país, Señor, resaltan sobre las negativas. Queremos que este proceso sea una sumatoria, Señor, para que tú puedas obrar, Señor, a través de él. Padre, también te pedimos, Señor, porque nosotros como iglesia, Señor, nos unamos en Cristo, Padre. Sabemos que no somos ni de izquierda ni de derecha, Señor, somos de Cristo, Padre. Usted, Señor, nos ha entregado una visión del mundo, la cual tenemos que nosotros seguir, Padre. Usted, Señor, nos ha entregado también que sobre todas las cosas el amor prevalece ante todo, Señor, y nada vale si es que el amor no está detrás de todo, Señor. Amén. Pedimos por nuestras familias, pedimos también por nuestros hijos, Señor, que tú los protejas de cualquier mal, Padre, que tú siempre estés al lado de él. En el nombre de Jesús, te deseamos, Señor, también que este domingo pueda ser, Señor, de reflexión y podamos escuchar también la palabra con atención. En el nombre de Jesús, amén. 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 Después de esta oración, queremos también ahora que puedan observar un video de un pastor que nos habla de que a veces las sanaciones tanto físicas como espirituales y del alma no son de un día para otro.
El Señor trabaja a través de procesos, trabaja a través de tiempos, los cuales Él los tiene determinados para que nosotros podamos entender y podamos analizar ciertas cosas. Este video habla sobre eso, queremos que tú puedas poner atención, queremos que tú puedas reflexionar sobre lo que nos dice este pastor y puedas también conversarlo ahí con tus seres queridos posterior al término del video. Así que vamos y pon atención a este hermoso video. El sanar no solo requiere tiempo, sino requiere tu paciencia. El sanar exige que seamos compasivos con nosotros mismos, porque muchas veces somos muy duros. El sanar nos obliga a caminar por cada camino que pasamos para que podamos aprender, crecer y empezar de nuevo. Debemos recordar que la mariposa no se formó de la noche a la mañana. Tal vez hoy te sientas como una oruga, fea y apretada dentro de tu capullo. Pero la belleza no nace de la noche a la mañana. Toma su tiempo y todo tiene su proceso. Necesitamos recordar que aunque nuestros huesos puedan doler, estamos en el proceso de crear algo mucho más fuerte. Necesitamos recordar las cosas que nos rompieron y debemos recordar que todavía estamos completos con o sin ellos. Necesitamos recordar que los ajustes toman tiempo y debemos recordar que las transiciones sí son difíciles. Debemos dejar de ser tan duros con nosotros mismos para curar nuestro dolor de la noche a la mañana. Tenemos que dejar de tratar de avanzar con nuestras vidas todas heridas para que podamos evitarnos más dolor. Y en cambio, debemos comenzar a aprender cómo vivirlo y sanarlo. Lleva tiempo recordar quiénes somos y quiénes no somos. Se necesita tiempo para allanar nuestro camino a mejores días. Se necesita tiempo para crear un nuevo pensamiento, uno que realmente pueda beneficiarnos a través de nuestro dolor. Se necesita tiempo para aprender que el dolor no es más que un maestro y todo lo que atravesamos es simplemente una lección y no una sentencia permanente. A veces, reconocer nuestra capacidad de recuperación parece ser una lengua extranjera. Es por eso que tenemos que seguir adelante. No llegamos mágicamente a un lugar donde nos sentimos mejor y todo el dolor se ha perdido. No sanamos de la noche a la mañana. Nos sanamos toda la noche, una y otra vez, noche tras noche. Todo cambio, así como sanar, toma su tiempo. Sanar no significa que el daño nunca existió. Significa que el daño del pasado ya no controla tu diario existir. Heridas no sanan de la manera que uno quisiera. Sanan de la manera que necesitan sanar. Toma tiempo para que heridas se vuelvan en cicatrices. Toma tiempo para que el proceso de sanación tome su lugar. Date tu tiempo. Entrégate bajo la gracia de Dios que necesitas. Sé gentil con tus heridas. Sé gentil con tu corazón. Toda persona merece sanar. Dolor no es algo que se puede curar de la noche a la mañana. El proceso de sanar ocurre en pasos. No podemos apurarlo. El amor cubre una multitud de pecados. Habrá días que te sentirás como que finalmente has vencido y regresa tu felicidad. Y después se abre una antigua herida. No te des por vencido. No te desanimes. Solo te pido que tomes un paso hacia Dios el día de hoy. Seamos lentos en juzgar a otros que están sanando. Apoyemos a otros en su camino. Seamos una bendición y recuerda que Jehová es tu sanador. Qué hermosa reflexión que pudimos ver y escuchar, ¿no es cierto?, del conocido pastor Freddy de Anda sobre los tiempos, ¿no es cierto?, de sanidad. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Así es, no hay que ser ansiosos de repente con los procesos, hay que darle el tiempo a que podamos sanar y Dios también tendrá la respuesta a todo lo que nosotros tengamos como consulta.
Así es. Y ahora queremos dejar también un tiempo de escuchar, ¿no es cierto?, la palabra del Señor a cargo también de nuestro pastor Carlos Martínez. La palabra que voy a compartir la he titulado Los pensamientos influyen nuestras acciones. En el libro de Filipenses, en el capítulo 4, versículo 7, la Biblia dice de la siguiente manera: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El contexto de estos versículos, ya sea los primeros versículos y los posteriores, nosotros podemos tener una visión mucho más amplia de lo que estaba sucediendo en la iglesia en Filipos. El contexto directo nos habla del conflicto que se había suscitado con dos hermanas de la congregación, Evodia y Síntique. Habían entrado en alguna enemistad y el apóstol San Pablo les exhorta a resolver sus diferencias. Pablo se refiere de ellas como aquellas que combatieron por la fe con él, juntamente conmigo en el Evangelio. Habían luchado al lado del apóstol San Pablo cuando el Evangelio recién estaba estableciéndose en Filipo. En otras palabras, cuando la iglesia era nueva, ellas fueron fieles colaboradoras. Ahora hacemos una aplicación a la realidad de nuestro presente. Es triste cuando dos cristianas, dos cristianos, hombres o mujeres, no importa el cargo que desarrollen o se desenvuelvan, entran en conflicto. El llamado que Dios nos hace es a vivir en amor y en unidad. Y es precisamente eso lo que ocurría con estas dos hermanas. Habían servido juntas, pero ahora el llamado que hace el apóstol San Pablo es a perseverar en amor y en unidad. Entonces, el consejo que el apóstol San Pablo está dando a Síntique y Evodia es que estas dos mujeres sean de un mismo sentir. Ambas eran culpables del rompimiento de relaciones. Y Pablo en este pasaje, capítulo 4 del libro de Filipenses, menciona la intervención de un fiel compañero para poder mediar entre estas dos hermanas que han entrado en conflicto. ¿Cómo poder ayudarle en la reconciliación? Por eso que es tremendamente interesante ver lo que el apóstol San Pablo menciona, aquellas mujeres que juntamente con él trabajaron para el progreso del Evangelio. Debemos siempre cultivar un espíritu apacible y perdonador. Ese es el anhelo que Dios nos deja en su palabra, y esta porción del capítulo 4 del libro de Filipenses apunta precisamente a eso. Luego el apóstol San Pablo le menciona la importancia de la oración. Que no estemos afanosos, sino sean conocidas vuestras oraciones. Ahora, cualquier problema que se suscite en la vida cristiana, aun por pequeño que sean los detalles, todo debe ser presentado al Señor. Tenemos que presentarle al Señor, especialmente cuando el día del Señor se acerca. Y el Señor es poderoso para contestar. En el Salmo 145, versículo 18, nos menciona la Sagrada Escritura que el Señor está pronto a escuchar a los que invocan su nombre. Cercano está Jehová a los que invocan su nombre. Entonces, el libro de Filipenses nos habla precisamente de que la paz de Dios pueda morar en el corazón de los creyentes en Filipo. Por eso que el apóstol San Pablo le menciona que guarden su corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús. Porque la gran realidad es que en la mente reside la victoria o la derrota.
Nuestra mente es el campo de batalla. Allí obtenemos la victoria o la derrota. Por eso es que es tremendamente importante que nuestra mente sea renovada por la palabra de Dios. Que el pensamiento de Dios o la palabra de Dios en todo su conjunto puede ejercer una influencia sobre nuestra mente. Todo lo que archivamos, todo lo que escuchamos, todo lo que retenemos en nuestra mente se torna en una fortaleza o en una debilidad. Todo depende del alimento con el cual nuestra mente se fortalece, el alimento que recibe nuestra mente. Recordemos que el enemigo de nuestras almas siempre va a tratar de utilizar nuestra mente implantando ideas y pensamientos malos que eventualmente alejan al hombre y a la mujer de la presencia de Dios. Por eso que el apóstol San Pablo, cuando escribe a los Corintios en la segunda epístola, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Y más adelante menciona todo pensamiento que se levante contra el conocimiento de Dios, todo altivez de corazón. Entonces, las armas de Dios, de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios. Entonces, debemos controlar nuestros pensamientos y llenar nuestra mente de pensamientos puros. Que la palabra ejerza una influencia en la mente, porque eso va a ayudarnos en las acciones que nosotros vamos a tomar. Recordemos al salmista cuando dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Lo que nosotros archivamos en nuestra mente, o cómo nuestra mente se abastece, tarde o temprano irá en detrimento de nuestra vida si lo que recibimos en nuestra mente es negativo. Pero si es positivo, entonces eso nos va a ayudar mucho en nuestro andar cristiano. Mire lo que dice las Sagradas Escrituras, Pablo hablando a los romanos. En el capítulo 8, versículo 5, dice la Escritura: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Nuestra mente debe estar sujeta a Cristo. Toda nuestra vida tiene que estar enfocada en Cristo. La satisfacción mayor que el diablo puede lograr con el ser humano es controlar su mente. Porque si logra controlar su mente, si logra controlar la forma como el ser humano piensa, entonces va a controlar su manera de vivir. El comportamiento del ser humano lo hemos venido observando desde tiempos muy remotos. El comportamiento de los hombres de hoy deja mucho que desear, porque verdaderamente han dado las espaldas a Dios y su mente ha sido abastecida por todo lo negativo. Recordemos al salmista, mejor dicho, el sabio Salomón, cuando dice: tal es el pensamiento de su corazón, tal es él. Somos lo que pensamos. Cuando Satanás penetra en la mente y logra penetrar con sus pensamientos, con sus ideas, con sus filosofías, hace que el creyente pierda su espiritualidad, su devoción. Entonces pierde el sentido de la vida cristiana que ese hombre y esa mujer debiera siempre tener. De allí que es muy importante, apreciado hermano que me escucha, amigo que está en sintonía, nuestros pensamientos van a influir en nuestras acciones. Lo que el hombre comúnmente está haciendo, la conducta que tiene, es el reflejo de cuán importante
han sido los pensamientos que ha recibido, sean para bien o para mal. Pensemos en un momento cuando un cirujano tiene que operar a un paciente. Él sabe bien lo que debe hacer. No hará una incisión ni una incisión en una mano si va a operar una pierna. Si lo hace, eso va a originar un problema mayor en el paciente. El médico sabe muy bien lo que tiene que hacer. Si no actúa en base a la necesidad que tiene el paciente, no va a resolver el problema físico, sino que va a agravar la condición física del paciente. Lo mismo sucede en el campo espiritual. El diablo inyecta pensamientos, ideas y conceptos contrarios a la palabra de Dios. De esa manera aleja al hombre y a la mujer de la presencia de Dios. Y el diablo usurpa las bendiciones que Dios tiene reservadas para su pueblo. Por eso es importante que nosotros mantengamos una conexión con Dios, una comunión con Dios, valorar la palabra, valorar al Espíritu Santo en el ministerio de trabajar en nosotros y reproducir la vida de Cristo. Si nuestra mente está llena de pensamientos negativos, entonces vamos a actuar negativamente. Si tenemos malos pensamientos, entonces nuestras acciones serán malas. Recordemos que el pensamiento negativo reiterado generalmente termina en rebelión. De allí la importancia de renovar nuestra mente con el poder de la verdad. ¿Qué relación tiene la mente y el corazón? El corazón es el centro de nuestras elecciones. La Biblia dice, el corazón del hombre es engañoso y perverso. Un corazón engañoso significa que toma decisiones que potencialmente pueden hacer a una persona malvada, hipócrita y rebelde. El maligno afecta nuestra elección. El maligno influye para que tomemos decisiones incorrectas en función de la influencia que nosotros recibimos en los pensamientos que vienen a nuestra mente. Por eso que la mente es el campo de batalla donde obtenemos las victorias o las derrotas. Ahora, el corazón está ligado a nuestra sensibilidad, a la voluntad, a la conciencia. Es el asiento de nuestras emociones. Es donde establecemos la comunión con Dios. Por eso que la Biblia dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y cuando dice la Biblia, de todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, eso significa que el corazón no tiene que ser contaminado, que tenemos que proteger todo lo que distorsione nuestro andar y nuestro caminar para mantener salud espiritual, para que tengamos salud espiritual. En el libro de Proverbios encontramos referencia que la alegría hermosea el rostro. Hermosea el rostro, pero la angustia de espíritu va secando los huesos. Miren lo que dice el Señor Jesús. Permítame leer en el libro de Mateo, en el capítulo 15 de Mateo, en el versículo 19 y 20, la Biblia dice así: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. El espíritu farisaico que operaba en los religiosos de los días de Jesús se fijaban siempre en lo externo, en las manos,
pero sin embargo sus corazones eran motivados continuamente hacia los aspectos negativos. De allí que el Señor Jesús claramente mencionó, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. Todos los efectos conductuales negativos y pecaminosos salen del corazón. Hay una enfermedad llamada la anorexia. No es una enfermedad física, es una enfermedad psicológica. Es una enfermedad que conduce a la persona a la muerte por una mala nutrición. Ahora, estas personas que sufren de anorexia, que mayormente son mujeres, en su mente ellas piensan que están gordas. Entonces se afanan para reducir su peso. El resultado final, si no reaccionan, esa mala nutrición le puede originar problemas físicos que le pueden llevar hasta la muerte. Por eso que tenemos que tener muy presente que lo que nosotros hacemos es el resultado de lo que primero pensamos. El pensamiento que se penetra en nuestra mente, la influencia que se ejerce en nuestra mente, eso se produce en el comportamiento humano. Ahora, si Dios ocupa el primer lugar en nuestras vidas, si nosotros le hemos dado a Él la preeminencia, si somos adoradores, no nos podremos comportar de una manera inapropiada, sino el compromiso que tenemos con Dios, la comunión que con Él mantenemos, la sensibilidad espiritual y el caminar en el temor de Dios nos van a ayudar para cultivar una vida saludable y una vida que puede ser una inspiración a otras personas. Pero un mal pensamiento sembrado en nosotros y que nosotros lo dejemos germinar, eso traerá consecuencias. Nuestra mente tiene que ser alimentada por las verdades de Dios. Dios tiene que alimentar nuestro espíritu. Bendito sea el Señor. Entonces el ser humano que ha determinado vivir sin Dios, sin restricciones morales, sucumbe ante el orgullo, sucumbe ante el pecado, sucumbe ante las pasiones desordenadas. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Romanos. Romanos hay una descripción del ser humano, hay una descripción también de lo que es el pecado a los ojos de Dios, pero leo solamente unos versículos del capítulo 1, versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Cuando un hombre y una mujer determina vivir a su propia manera, revelándose a Dios, subestimando los mandamientos divinos, y se identifica con las características que el apóstol San Pablo menciona en este capítulo, entonces los efectos colaterales de esa vida desobediente, entonces trae las consecuencias que está describiendo aquí, sin afecto fraternal, desleales, necios, implacables, sin misericordia. Es la generación que vive en los días actuales los grados de violencia, de maldad, de insensibilidad, de falta de respeto a Dios, falta de respeto al prójimo.
el quebrantamiento del principio de autoridad. Eso se observa en los días actuales con tanta naturalidad. Pero nosotros que somos parte del pueblo de Dios, tenemos que entender que la obediencia juega un papel tremendamente importante en el reino de Dios. Y que sin vivir una vida de obediencia no podremos descubrir la voluntad perfecta de Dios en todo nuestro diario vivir. No debemos permitir que los pensamientos negativos nos detengan en hacer la voluntad de Dios. Por eso que es tremendamente vital que nuestra vida se enmarque en el deseo divino. Estos días de pandemia, esta crisis mundial, que algunos países sigue azotando y creciendo y aumentando el número de muertos y todos los efectos colaterales que ha conllevado el virus, eso genera un desaliento muy grande en algunas personas. Y yo quiero decir que no solamente las personas que no profesan nuestra fe se encuentran a veces asaltados por el temor, la inseguridad, por las pérdidas diversas, por la situación en la cual vive el mundo y vivimos nosotros también en nuestra nación. El desaliento también a veces alcanza a algunos creyentes. Y el desaliento es un arma para dejar de perseverar en nuestro caminar con Cristo. Por eso que tenemos que animarnos los unos a los otros. El ánimo. Las palabras de aliento que encontramos en las Escrituras son tremendamente importantes. Por eso es que es valioso detenernos a escuchar a gente positiva, gente que siempre está compartiendo una promesa, una palabra. Y relacionarnos adecuadamente, aún cuando los contactos sociales han sido restringidos por lo que todos conocemos, por el coronavirus que se extiende y por los cuidados que se nos recomienda hacer. Sin embargo, los medios sociales y los diversos medios de comunicación también tienen que establecer este contacto de dejarnos inspirar por otros y de inspirar otras vidas. Recordemos que el ataque maligno es a través de los pensamientos, de las ideas que el diablo inyecta en la mente. De esa manera, el diablo aturde el entendimiento y la persona deja de ver las virtudes que pueden haber en otra persona. El llamado que Dios nos hace es verdaderamente a vivir en la voluntad de Dios, a ser un canal donde el amor de Dios fluya y donde las virtudes de Cristo se hagan una realidad en nuestra vida para tocar otras personas. Recordemos las palabras del apóstol San Pablo cuando escribe a los Corintios, la segunda epístola, capítulo 4, verso 4. Dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la imagen, la gloria de Cristo. Lo que Pablo menciona, que el Dios de este siglo cegará el entendimiento de los incrédulos, hace referencia a las personas que han rehusado creer en Cristo. Y los que dicen creer, pero viven como si Dios no existiera. Ahora, cuando el Dios de este siglo cega el entendimiento, hace que las personas dejen de disfrutar las bendiciones de Dios, hace que las personas no vislumbren lo que significa verdaderamente el poder del Evangelio y los efectos positivos que puede experimentar la persona. Está cegada. Y tarde o temprano, esa persona caerá en una vida de pecado, y si está en una vida de pecado, las consecuencias de ese estilo de vida van a ser serias, va a traer consecuencias muy fuertes. Miren lo que dice Romanos, en un verso más del que leí. Lo leí anteriormente, dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es vida y paz. El ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Todos los seres humanos somos diferentes. Tenemos opiniones diferentes. Y tenemos acciones diferentes. Tenemos un estilo de vida diferente. Todos tenemos una opinión de lo que es bueno y lo que es malo. Todos.
Todas las personas podemos tener diferentes opiniones. Lo interesante es que cada una de nuestras opiniones como ciudadanos del reino de Dios tienen que estar basadas en la cultura del reino de Dios. No en la forma de pensar del mundo, sino cada una de nuestras opiniones tienen que tener un sustento bíblico. Hoy no solamente se ataca a la familia con toda esta promoción, una promoción de la práctica antinatural del homosexualismo, de la ideología de género y de toda esta conducta absurda que ha venido promocionándose con mucha fuerza. Sino el ataque no solo es a romper la familia, sino la infancia. La infancia. Cómo el diablo está utilizando personeros políticos para apoyar y respaldar un ataque directo a la infancia. La educación sexual integral, esto es tremendamente absurdo. Se habla de la reconstrucción, que hay que reconstruir al hombre, que el hombre, su reconstrucción se debe reconstruir el ser humano. Pero a la luz de la Biblia, el hombre fue creado a imagen y conforme a la semejanza de Dios. Y nosotros como conocedores de la Biblia, tenemos que entender que el Espíritu Santo siempre nos guiará a guardar los mandamientos. Y la mayor satisfacción será la vía de obediencia. Entonces, un hombre y una mujer que se dispone a obedecer la palabra, a obedecer al Espíritu Santo y a enfocar su vida en Cristo Jesús, su vida va a conllevar a una bendición muy especial. Miren lo que dice el apóstol San Pablo. Es un testimonio que el apóstol San Pablo está mencionando. En su primera epístola, cuando escribe a Timoteo, él dice en el versículo 15 del capítulo 1, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¡Qué experiencia más poderosa! Pablo testifica su vida pasada, pero la gracia de Dios operó en él en una forma extraordinaria. Fue una nueva criatura. Su vida fue transformada y desde ese momento se convirtió en el trotamundo, en un misionero incansable, para que a través del mensaje del amor de Dios y la revelación de Jesucristo a la vida del ser humano, cientos y miles de hombres y mujeres experimentaron la gracia y el poder transformador. Antes fui blasfemo, perseguidor e injuriador. En los días actuales encontramos una cantidad innumerable de blasfemos, de injuriadores y perseguidores de la iglesia. Hay cientos y miles de personas que les incomoda cuando nosotros los predicadores abrimos la Biblia o cuando predicamos de sus verdades, porque el ser humano no quiere que Dios, a través de la palabra escrita, revele su condición pecaminosa. Esa es la condición en la cual nosotros estamos viviendo. El apóstol San Pablo, después de haber sido perseguidor, blasfemo e injuriador, fue un hombre que experimentó el poder de Dios. Caminó en autoridad espiritual. Vivió con paz interior en medio de la adversidad. Por eso que él con autoridad escribe a los filipenses. Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, pueda guardar vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si queremos paz, si queremos que la paz reine en nuestra vida, si queremos que la paz reine en nuestro hogar, tenemos que deshacernos de todo lo que desagrada el corazón de Dios.
¿Cuántos en los días actuales quieren paz, quieren un mejor vivir, quieren un mejor estándar de vida, pero a través de la violencia, a través de la destrucción, a través de un espíritu anárquico, a través de la desobediencia a Dios, a través de la manifestación abierta de la rebelión? Nosotros que somos hombres y mujeres que conocemos a Dios, tenemos que caminar en la cultura del reino. Los principios y las enseñanzas de Jesucristo tienen que establecerse en nuestro corazón. El sermón del monte tiene que ser el mensaje que debe desafiarnos permanentemente a caminar una vida que refleje nuestro amor, nuestra devoción a Cristo. Tenemos que permitir que Dios se glorifique en todo momento y que el Espíritu Santo tenga plena libertad en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo obre, opere, trabaje a través de nuestras vidas. Recordemos esas palabras que las podemos recitar de memoria. Palabras del salmista cuando dice: mi Dios cumplirá su propósito en mí. Mi Dios cumplirá su propósito en mí. Esa debe ser nuestra convicción. Que Dios tiene un plan definido para cada uno de nosotros. Que Dios tiene un plan definido para tu vida. Que Dios, aún en estos días difíciles que ha vivido la humanidad, aún en estos días, Dios quiere que cumpla un servicio de utilidad, que tenga disposición, que pongas tus habilidades al servicio del Señor, que te constituyas en un canal de bendición a otras vidas. Y aquel que aún no conoce a Cristo, aquel que aún no ha hecho un pacto con Dios, es la hora adecuada. Es la hora adecuada de hacer un alto, porque tarde o temprano el hombre va a comparecer delante de Dios. Si hoy la pandemia ha generado tanta preocupación y tanto dolor, esto no es absolutamente nada a lo que ha de acontecer en los días terribles que describe el libro de Apocalipsis, los grandes juicios, cuando se abren los sellos, los grandes juicios que van a caer a esta humanidad rebelde. Por eso hoy, el día de salvación, ahora es el día que te tienes que reconciliar con Dios. Pero la iglesia de Cristo, nosotros que somos parte de su pueblo, el Espíritu Santo nos impulsa a amarnos los unos a los otros, a valorarnos los unos a los otros, a observar que la gracia de Dios ha estado operando y que Dios ha estado presente de una forma gloriosa con nosotros. Tenemos que ocuparnos más de nuestra vida espiritual, aprender a caminar en el Espíritu, a vivir en el Espíritu, a no satisfacer los deseos de la carne. Por eso, querido amigo, hermano, pastor, persona que entre en contacto con nosotros a través de este video, no se rinda. No se rinda ante el dolor. No se rinda ante la adversidad. No se queje, no culpe a otros. Actúe en el poder de la palabra. Aprenda a perdonar. Dispóngase a obedecer a Cristo. Arrepiéntase de sus pecados. Si hay acciones y palabras que han contristado el corazón de Dios, pida perdón. Deje que el Espíritu Santo lo restaure, lo sane, lo santifique. Porque hay poder sanador en Jesucristo. Hay poder libertador en Jesucristo. Basta de jugar a la religión, basta de jugar al Evangelio, basta de jugar a la vía religiosa. Hay que identificarse con Cristo en su muerte y resurrección. Los pensamientos influyen en nuestras acciones. Si nuestra mente es alimentada por la verdad, es alimentada por lo puro, es alimentada por lo correcto, nuestras acciones serán correctas, nuestra influencia será saludable, nuestras palabras serán de alabanza, nuestras palabras serán sinceras, con el propósito que el nombre de Jesús sea glorificado. Si el comportamiento es malo,
es porque el pensamiento que ha sido inyectado en nuestra mente ha sido malo. Eso da como resultado la maldad. Pero si la bondad de Cristo y la palabra de Dios satura nuestra mente, los efectos positivos serán evidentes. Dios les bendiga y que la paz del cielo sea con cada uno de ustedes. Bendiciones, amados del Señor. Quiero aprovechar de presentar el libro del pastor Jorge Figueroa, donde he hecho un aporte muy significativo al pastor en el texto bíblico, en la redacción, he escrito el prólogo. Es un libro fácil de leer con temas tremendamente interesantes. El título de este libro, Satanás y su plan para el siglo XXI. Y luego en el subtítulo dice el plan de Satanás en el siglo XXI en lo religioso, en lo político, en lo social y en lo económico. Es un libro con tema de contingencia. Va a ser interesante su lectura. Todos aquellos que estén interesados en este libro, que tiene un lenguaje directo, un lenguaje confrontacional, que toca temas muy interesantes, le animo a comunicarse con nosotros, comunicarse a través de este medio o a través de mi persona para decirle cómo usted puede obtener este libro de 213 páginas. Es una bendición. Su vida no podrá ser la misma después de leer este libro. Dios le bendiga, paz y victoria en Jesucristo. Hermosa palabra la que nos deja nuestro pastor. Sin duda vamos a tener que reflexionar en ella. Una de las ventajas que tenemos de poder grabar las prédicas es que podemos después poder repetir de nuevo estos temas y poder reflexionar en ellos para también sacar una enseñanza y una aplicación práctica ya en nuestras vidas. Así que esperamos que hayan podido tener este tiempo en familia. Y tenemos algunos avisos más antes de que nos vayamos. Sí, así como mencionó también el pastor después de su mensaje, queremos promocionar el libro que creó también el pastor Jorge Figueroa, que muchos lo conocen, ha venido a nuestro país. Bueno, él es chileno, pero está también ya viviendo hace muchos años en Estados Unidos. El libro que él creó es Satanás y su plan para el siglo XXI. Dentro de este libro también hay un aporte sustancial del pastor Carlos Martínez y el diseño también de nuestro hermano Daniel Martínez Retamal. Así que es un libro bastante bueno, con un gran contenido, ¿no es cierto?, bíblico y un tremendo mensaje para todo el que lo quiera leer. Bastante actualizado igual, tiene incluso lo que está pasando ahora con la pandemia, así que es un libro bastante nuevo que tiene todo lo que en el fondo sabemos que nuestra guerra no es contra carne ni arte, sino que también contra huestes espirituales. Entonces tenemos que también tener esta información, que es un valioso material para que lo tengan en las casas. Así que el que quiera obtener este tremendo libro puede comunicarse también con el pastor Carlos Martínez. Bueno, hemos llegado ya al final de este programa, edición especial desde acá, desde nuestra casa donde nosotros vivimos, pero lo hacemos con harto cariño y esperamos que el otro domingo podamos vernos y encontrarnos nuevamente en otra edición de Domingo en Línea. Un saludo para todos de la Iglesia Boliviana de Francisca e Isabel, desde la casa de los pastores Carlos Martínez y María. Adiós, que lo pasen bien y por favor sigan todas las precauciones. Chao.